Se antoja hacer un segundo programa bueno para, para cambiar esto que se llama Las innecesarias pero imprescindibles. Es en su segundo capítulo, un programa con distintos discos de larga duración, con viniles para ustedes, muy raramente tocados, supongo yo, aquí en el convite. Ya me dirás tú, Edgardo. No son Pues no, en el perfil de programas, no creo que esto digamos, que traigo hoy, por ejemplo, haya sido sonado. no, algunas cosas no han sido sonadas, otras sí. El poner viniles era como una tradición de Beto y mía, hacer algunas tardes abajo en el convite, en la pastelería, pero más bien el poner viniles en vivo. En programa de radio tuvimos uno con Diego Maroto, que estaba muy padre, que era específicamente de jazz, de grabaciones, y que esperemos retomemos pronto, pero no en no en esta idea, ¿no? Esta idea me parece realmente bastante agradable, porque a final de cuentas también te obliga a escuchar cosas que a lo mejor de otra manera no las pondrías porque siempre se te antojan otras, ¿no? De momento. Ya cuando las pones, entonces te acuerdas de muchas cosas que hay alrededor, ¿no? Entonces por eso me encantó esta idea, ¿no? ¿Qué pasa con los viniles, no? Eso Sí. específicamente. Cuando pones un vinil, bueno, hay quienes empiezan a forjar apenas sus recuerdos alrededor de los viniles, como esto que vamos a escuchar ahora. Esto que vamos a oír es un vinil de una banda pues nueva, no vamos a sonar a grupos de los años 80 o de los 90, es una banda de este siglo. Y está dedicado como nuestra primera petición de Radio Escucha. Fue de Sara, claro, está aquí enfrente. Exacto. Pero ella fue la que dijo, ay, sí, pongan esto. Pero lo interesante es Y eso, nos que dio de una alguna cantidad de forma dinero. tiene un pie ahí puesto y claro, hay payola, si no, no se podría. Payola, por supuesto. Payola con vitera, que no hemos llegado todavía A ese... al precio. Pero ahorita, Sara, si la ponemos completa o no la ponemos completa, pues eso ya depende de ti. Ya se enterarán si pagó completo o no. A ver, acá se mira, se está mirando el alumno. Ahí quédate, sí, ya. La vez pasada habíamos dicho que íbamos a poner el disco de Diles que no me maten de esta banda. Este disco es del 2023, se llama Obrigagi y lo que vamos a escuchar es precisamente esa rola, Obrigagi, y luego ya les digo quiénes son los que hacen este grupo que tiene nombre de cuento de Juan Rulfo, Diles que no me maten. Diles que no me maten, diles que no me maten con que es bueno, la petición de Sara, pero además es uno de sus exitazos y es un video muy padre, hicieron un video muy padre en Chihuahua, se llama Obrigagi, así se llama el disco, Obrigagi, y así se llama la rola que acabamos de escuchar. Déjenme decirles quiénes participan en el grupo de Diles que no me maten. Además, lo que me gusta de producir un vinil hoy en día es que lo escojas en toda la extensión de la palabra. Color anaranjado. Sí. Bueno, en algún momento, en los 80, en los 70, también hubo discos Sí, de... pero digamos, a pesar de todo, digo, a pesar de la moda de los fotodiscos, de las tonalidades, prácticamente la historia ha sido en negro, ¿no? negro. La razón es el carbón con el que hacen el color que hace menos estática, ¿no? La letra de Obrigagi dice, estar aquí, saberme despierto, disfrutar de lo que los ojos ven, sonreír, mirar a la ventana, mirar el punto más brillante, buscar luz, sentir, tenerla, inhalar, soltarme lento. Otro día para este cuerpo, pensar en ti, poner mi lengua entre mis dientes, búscate. Búscate con los ojos cerrados usando solo la nariz, volver a tomar aire, inflarme hasta la pelvis. Dejarme caer hasta abajo del respiro, preguntarme si es que duermes, preguntarme si te quiero despertar, buscar la ventana, buscar el punto más brillante, buscar luz a toda costa, oír que los pájaros han vuelto, sentir silencio, volverme a dormir, caer en el sueño. Fácil, como alumbrar un cerillo, oír música también cayendo del cielo. Dios, color, lucero, flor, amor, lamento, timbre, nombre, sombra, fuego, fe. Obrigagi. Qué bonito escribe el señor ese de las letras.
Exactamente. que se llama Jonás. Se llama Jonás, ¿qué? Nada más firma A secas. como Jonás. Sí. Como Jonás. Es Gerardo Ponce, que toca cinte, guitarra, trompeta y bajo. Andrés Lupone, bajo, sintetizador, guitarra acústica, violín. Raúl Ponce, que toca la batería. Jerónimo García Elizondo en la guitarra, clarinete, saxofón, sintetizador. Jonás arroba. Como la ballena Sí, que no. navega solo en el mar. ¿no? Pues sí, pero adentro del pescadote. Sí, Ay, exactamente. Él está en la voz, en la guitarra, en la flauta, en el saxofón. Y Mateo Sánchez Galán es el que hace la grabación y toca la guitarra y también en la voz participa. Diles que no me maten. Obrigagui. Es la primera vez que pongo este disco en un programa. No es este disco. He tocado a Diles que no me maten en otras posibilidades sonoras de la radio, como esta. Como esta. Fíjate qué rollero puede llegar a ser uno. No, hombre, no. O sea, podría ser un programa de medianoche, ¿no? O sea, Hubo un concierto de homenaje, bueno, de presentación del disco más reciente de Ana Ruiz, con su grupo, una orquesta que se llama Corima. Y luego de todo el programa que ya tenían, coincidió con que ese día exactamente murió Henry West, que fue compañero de Ana y que fue, junto con Ana Ruiz, los dos introductores del free jazz en México. Y Henry West era gran amigo de Don Cherry. Don Cherry vino a México, estuvo una temporada. En fin, hay toda una historia del free jazz. Y yo le escribí a Henry hace muchos años y publiqué un poema dedicado a él que se llama La risa y no el olvido. Y Ana, como se estaba haciendo, es justo ese día del concierto, en la madrugada murió Henry West, me invitó a participar en la última pieza que íbamos a tocar, Las Golondrinas. Una pieza que cotidianamente en sus conciertos, cuando tenían Atrás del Cosmos, tocaban. Entonces, pues me subí a tocar, pero antes de tocar, dije este poema de La risa y no el olvido. Y al bajar, alguna persona que pasó por ahí para felicitarme porque pues había tocado y había dicho el poema, y me dice, oye, ¿y no has pensado en la posibilidad de hacer radio? Tienes Alma. voz radiofónica, podría funcionar. Y dije, mira, no es mala idea. Lo voy a tomar en cuenta porque últimamente como que ando buscando alternativas, así como el personaje de Pedro Infante en la película de Ya vine vieja, ya me voy vieja. Bueno, así ando buscando alternativas de chamba y la radio podría ser una hora que lo pienso. Lo que pasa es que, insisto, como la vez pasada dijo, aquí no me han llegado al precio. Entonces, ese es el asunto, hacer las cosas de okis. Llega un momento que dices, bueno, yo ya no estoy en edad, como la canción, ¿no? Hay una canción, no tengo edad, más o menos. Bueno, todo este rollo era para decir que alguien me dijo que por qué no me dedicaba yo un poco más a la radio. Y sí, pues ya llevo un buen rato. Y ahora insisto también en las posibilidades que se van abriendo en distintas expresiones, por ejemplo esta, ¿no? Hacer radio por internet en una casa que siempre te da la bienvenida, como es el Convite. No, pues, ¿qué te digo? Procuraremos decirle al gerente que ya le suba el sueldo. Pues sí. Oye, y también a la onda de la payola para entender. La gente no sé si sepa qué es la payola. Buena cosa que estaba pensando justamente. Hablamos hace ratito de payola. Yo creo que ya no deben saber No. qué es la payola. Hay gente que ya no oye radio. Sí. La payola era como el embute para los periodistas, el chayote. La lana que te dan por fuera para que, por ejemplo, pases una pieza en la radio. Y esto fue un escándalo en los Estados Unidos en los años 50 porque se vio esta forma de corrupción. Las compañías llegaban con un locutor X y le decían, a ver, vas a pasar esta pieza tantas veces ni siquiera con la estación, con la emisora, con el DJ, Alan con el Freed, locutor, con quien fuera, a decirles, a ver, aquí está esta lana y me pasas esta rola para que se torne exitosa. Exacto. Y en México pasó eso también, ¿no? Y entonces eso sigue siendo la payola, es una forma de corrupción. Pero una más. Digamos que la evolución de esa payola no solamente era tocar la pieza que te decían o tocar al artista que te decían, sino también era ponerle el pie a los otros para que nada más sonara
ese cuate, ¿no? Claro, entonces si no te llegaban al precio, pues no existías, Exacto. ¿no? Quizás ahora es la ecuación de Facebook, ¿no? Pagas Como tu todo. pauta. Como todo en este mundo, ¿no? El capitalismo más salvaje, trompeano, es el que, bueno, aquí lo que estamos haciendo es negocio. No me importa si mato 1 millón de personas, mientras sea 1 millón de pesos más el que nos está dando. Claro. De dólares o de libras o de Pero a euros. final de cuentas, pues siempre existen las alternativas, ¿no? Que van abriendo camino, ¿no? En un inicio el Internet, eso vino a ser una fractura en el sistema, ¿no? Ahora ya el sistema es parte del Internet, ¿no? Claro, pues y el vendrán Internet define nuevas formas, ¿no? Define absolutamente todo. Fíjate, hoy saqué un tweet Sí, que dice, desde que el Internet resulta la única opción para promover tus actividades artísticas ante la roñosa actitud de quienes te contratan, esto es de iniciativa Sí. privada o instancias Sí. estatales, sobre todo en cuanto a la cultura, toda participación anunciada es un honor. No sé si te has dado cuenta, pero todos los que... para mí es un honor que voy a estar tocando en el Vive Latino. Para mí es un honor que me contrataron. Para mí es en el Festival Cultural Cervantino, Sí, el claro. Festival Zacatecas. Siempre es un honor. Es tu manera de decir, voy a participar. Fíjense qué padre, ¿no? claro. Esto, claro, porque como toda promoción ahora es por internet y ni siquiera la hacen las personas que se dedican a eso y que les pagan una cantidad. Ahora entiendo, quizás por ahí es que me refería yo a la hora de una participación que tuve, de decir, bueno, es su chamba, maestros, ¿no? Yo soy difusor cultural y me pagan por ello en cualquier instancia. Claro. Pues Claro. mi chamba es promover. No, Claro. no necesito que me anden agradeciendo nada ni que otros anuncien. Si yo quiero anunciar porque me contratan para tocar en el convite y si yo quiero anunciarlo, lo anuncio yo, porque se me da la gana, pero no es mi chamba. En cambio hay instancias, ya hay lugares en los, bueno, maestros, si quieren gente, anúncienlo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión que no han entendido ambas partes, a lo mejor una sí, la otra no, y eso define un poco la situación laboral, digamos, ¿no? Porque en algunos casos se contrata justamente para que el lugar tenga gente, para que el festival tenga gente, para que el programa de televisión tenga gente, en fin, como una entrada, digamos, al programa. Y la otra también como una promoción del artista. Más bien sería definir bajo qué esquema está contratado el artista, claro, para el hecho. Y ahorita me acordé de una anécdota con Batis en el Vive Latino, que lo contratan a él porque va a Javier Batis, y también contratan a Santana. Y esto es platicado por el mismo Batis, ¿no? O sea, él me lo platicó, ¿no? Y me dice, bueno, pues él viene contento, él sabe que por un convenio que tienen los dos, ya no hablan del pasado, ya no hablan de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero los del festival pues le dicen, tienes que dar tantas entrevistas porque es parte de la promoción para que venga gente a tu concierto. Dice, bueno, pues eso está en el contrato, ¿no? Pero yo tengo un contrato previo donde no puedo hablar de eso. No, que ya lo hablamos con Carlos Santana y está totalmente de acuerdo. Dice, y caí redondito pensando que efectivamente era así el asunto. Entonces él da una entrevista para la Rolling Stones hablando justamente de lo que ya no querían hablar ni uno de los dos. Entonces Carlos Santana pues se enoja con él porque le dice, oye, tenemos un acuerdo desde hace años, ¿qué pasó, no? Dice, pues es que a mí me dijo el festival que como parte del festival tenemos que dar estas entrevistas. Sí. Y pues yo creí genuinamente en que habían platicado contigo. Sí, pero dice, bueno, ingenua también. Exacto. Genuina e sí, ingenuamente. totalmente. Pues, la gente... Y total que llega al concierto y él piensa que tuvo su momento para hacer el soundcheck y pues no, ya era su concierto. Entonces, cuando comienza el concierto, pues ya tiene la mitad del tiempo. Le bajan el switch porque pues no termina su concierto, se baja y dice, bueno, pues ya, que acabó, una mala experiencia, todo el rollo, ¿no? Porque no entendió él bien las cláusulas, digamos, del contrato, ¿no? O no se las explicaron bien, cualquiera Pero de ahí las dos. necesitas un manager que Sí. interprete todo eso. No, pero a lo que me refiero aquí es que Y Santana lo invita a su escenario a tocar, pero cuando va al escenario no lo dejan subir.
Entonces doble enojo porque Santana dijo, aparte de que rompiste el acuerdo, no te subiste conmigo a tocar. ¿Y por qué no Dice, lo dejaron no me subir? dejaron subir porque el festival no quería que subiera. Ay, cabrón. No, bueno, pero aquí lo que digo, y el tweet completo era eso, ¿no? Es un honor, como dicen, la única opción para promover tu actividad, toda participación anunciada es un honor. Y todo repertorio con 3 o 4 piezas de un solo autor, un tributo. Hace algunos años José Emilio Pacheco escribió sobre los trabajadores de la cultura, en particular de los poetas, y cómo han tornado a todos los poetas, las instancias burocráticas, mendicantes. Todos somos mendicantes, todos nos volvemos mendigos de lo que el funcionario encorbatado o no encorbatado, porque algunos ya son buena onda y no usan corbata, decide. Y estamos siempre mendigando que nos den chamba, lo cual es terrible, ¿no? Cuando se supone que su actividad, y para ello les pagan, es estar haciendo en el amplio abanico de la cultura y del arte, están haciendo dirían en inglés, scouting, de por dónde va el asunto y tomarle la temperatura para a su vez difundir, que es lo que hace, por ejemplo, un productor de radio, que es lo que hace cualquier difusor cultural, ¿no? Claro. Decir, a ver qué está sucediendo, a quién le está gustando, por qué. Un crítico es un ubicador, en fin, en todos los engranes que hay en todo este mecanismo tan complicado que es el trabajo de la cultura, tendría todo que estar aceitado para que funcionara. Igualmente, este asunto de que te paguen tan mal, bueno, pues tú haces como que me pagas y entonces yo hago como que trabajo. Y entonces voy y toco un concierto para el que probablemente no ensayé, pero que además ya a la gente le da igual porque hay un público que va y va a aplaudir porque no van a escuchar críticamente, van a aplaudir porque es lo que debe estar sonando. Claro. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso espeluznante, ¿no? Sí, claro. Y que a final de cuentas, pues eso reduce a una mediocridad. O sea, el escuchar música, bueno, no es ni siquiera escuchar, es consumir música nada más. Consumir sin conciencia, sin escucharla. Tener tu presencia, ¿no?, allí. Exacto. Y entonces sí acabas agradeciéndole al festival que te invitó. No, o sea, porque además todo va bajo contrato. O que vas a tocar, pero me tienes que dar 10 agradecimientos en redes sociales. En una de esas también, sí, ¿no? Sí, no, tiene sus que veres. Bueno, una de las personas más críticas, vamos a irnos hasta el sur, tan lamentablemente gobernado por un payaso como Milei, pero lo importante es que existe gente importante y relevante para la cultura y para el arte como Charly García. Y este es un disco de Charly García de hace un buen rato. Es un disco que salió en Wea. Y lo pongo aquí. Y vamos a escuchar la rola que se llama Yendo de la cama al living. Charly García. ¿Sí se está mirando? Perfecto. Vamos a escucharla. Estás en un bonito programa que se llama Las innecesarias pero imprescindibles. Yendo de la cama al living es lo que estábamos escuchando con el maestro Charly García. Un disco, pues a mí me parece un muy buen disco. Una de las razones por las cuales sigue siendo hoy y desde hace mucho tiempo un referente en la música del mundo, la música popular del mundo, el maestro Charly García, padre de muchos futuros grandes grupos de rock desde Argentina. Y resulta que en Argentina, al rato vamos a escuchar, cuando comenzaron, al igual que en España, de las mayores influencias de los hacedores de rock cuando comenzó a tener presencia en aquellos países, una España franquista y una Argentina peronista, eran los grupos de rock mexicano. ¿Sí? Los grupos de rock mexicano que hacían letras en castellano mexicano, muy bien traducidas y a veces mucho mejor hechas, con mayor sentido y mayor humor que las originales de Estados Unidos. Y ahí había muchos grupos, los Rebeldes del Rock o los Hooligans, en fin, que lo hacían y lo hacían muy bien. Como la semana pasada que oíamos a Naftalina, que esos lo llevaron al extremo, ¿no? Al extremo de la ironía y del conocimiento de lo que debe de ser
una letra, hacer una buena letra, entender que no es un poema y también entender que no son líneas juntas de ñoñeces como muchas de las canciones del pop, ¿no? Pero Sí. bueno. Vamos a escuchar un grupo que estuvo en los años 80, que fue también en los 90 una presencia muy interesante, marginal si quieres, pero interesante en el mundo discográfico de México. Se trata de Mamaceta, con esta bonita portada. El grupo Mamaceta. Vamos a escucharlos y después platicamos aquí. ¿Cómo le hacemos para que se comuniquen con nosotros? A través de nuestras redes sociales. El Convite Radio Gourmet, en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, X ahora. Y serían las formas de comunicarse con nosotros. Mándenos sus mensajes. Sí, comuníquense. Y vamos leyéndolas y vamos viendo a ver qué es lo que van A medirle el caldo. sí, a medirle el caldo a los a viniles. las albóndigas, ¿no? Vamos a escuchar una rola bonita de Agustín Aguilar que se llama Chula y Despeinada. A ver, estamos escuchando a Gerardo Aguilar en la guitarra y en la voz, en la batería Oscar Fernández, Jorge Escalante en el bajo, Agustín Aguilar en la guitarra y la voz y Octavio Martínez en la guitarra y la voz. El disco de Mamaceta, que nos presentó esta rola que se llamó Chula y Despeinada. La letra dice: hoy que te veo, vida ensoñada, ya me doy cuenta que estás bien despeinada. Hoy que te miro desde tan tarde, ya me entretengo con tu mirada. En fin, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan? Había la de Despeinada, ajá, una de las rolas del rock and roll mexicano, que también era un fusil. Bueno, era una traducción, pero era como Don Gato y su pandilla. Era mucho mejor oír la traducción de Don Gato y su pandilla, el doblaje, que el original, ¿no? Y era buenísimo. Y los supersónicos, en fin. Estas son piezas arqueológicas y comentarios llenos de polilla, que estoy seguro que a alguno le puede interesar. Y a algunos otros, jovencitos como Sara, probablemente les llame la atención y digan: mira. Hoy platicábamos, hoy platicábamos a los de Diles que no me maten, en este asunto de figuras del lenguaje, por ejemplo, que se sigue usando frases como me cayó el 20. Ustedes la usan y sin embargo la historia de me cayó el 20 no se la saben, porque ya ni hay 20. Es de lo del teléfono. Del teléfono, exactamente. Y ese asunto, por ejemplo, de eso de ahí me llamas, ¿no? Pues la gente no ni toma una foto así. Entonces ya también hay formas distintas de concebir el lenguaje de señas. Vamos a escuchar de aquel entonces a los Hooligans, ni más ni menos, del viejo. Pasamos de Mamaceta a los Hooligans. Escuchemos la Agujetas de color de rosa, ¿te parece? Sí, la icónica. Esa la cantaba yo siendo un niño chiquito. Porque además ejemplifica ejemplifica perfectamente bien esto que estamos hablando, ¿no? Va, Agujetas de color de rosa. El grupo de los Hooligans, estábamos escuchando Agujetas de color de rosa, Ricardo Roca como vocalista original, que decías que Ricardo Roca era un asiduo en el Convite, ¿no? Exactamente, ha sido comensal aquí en el Convite, al cual le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Es un gran personaje. Y pues bueno, con 1000 anécdotas que contar. Pues esto, pues ahora sí que marcaba el furor en otras épocas, ¿no? Para bailar, ¿sí? Música para aquellas épocas en donde en las fiestas el contingente de niños estaba de un lado y de las niñas empujándose para ver si alguien, porque ya ponían la música para bailar, y las niñas del otro lado a ver quién te sacaba a bailar. Exacto. Entonces había los valientes, y ahí estoy considerado yo uno de los valientes, que sabía bailar, porque a mí me enseñaron a bailar de chavito, creo que ya lo platiqué, y yo llegaba y sí sacaba a bailar a las chavas, y entonces otros me empujaban, y las niñas, sí. Y después iban al baño a platicar, en fin, esas eran las fiestas. O sea, tú eras de los que se atrevían a cruzar ese enorme sala o enorme comedor, que en realidad medía 2 metros, pero era enorme para esa exactamente, fiesta. Exactamente. Cruzaba el río
que separaba la Galia de los germanos, exactamente. Y entonces tenía pues podría ser interesante, ¿no? Mira, este fulano sí sabe bailar. Y sí, tengo estas crónicas que un día voy a quizás a leer aquí sobre eso, además saber bailar rock and roll era importantísimo. Claro. Y luego saber bailar pegado. Oh, Bueno, pegado, que era un juego de codos ahí, porque a las niñas les enseñaban que pues tampoco se trataba de que estuvieras tan pegado. Entonces ponían siempre como los brazos antebrazos. los antebrazos como sí, impidiendo cualquier tipo de acercamiento de otro tipo de contacto. del tercer tipo, ¿no? Ningún tipo de aproximación. Pero estaba hablando de fiestas de la primaria, no estaba hablando de las fiestas de la prepa, Sí. donde ya... Y luego, que también era una maravilla cuando ya llegaban las calmadas, ¿no? Claro. Y había fiestas donde se permitían Se las calmadas. permitía y era más peligrosa. Esa ya era para el joven. Ahí era para tener novio. Wow, me viene a la mente, ahora sí, como diría Ay, de la me Rosa, la Roma. Raúl de la Rosa te viene a la mente cuando se trata de bailar pegado. No, Bueno. más bien las anécdotas Sí. del buen amigo Raúl de la Rosa. Yo Si nos recuerdo vienes cuando escuchando en bailé el pegado. coche, Raúl, seguro te debes venir riendo. Yo bailé pegado con Raúl de la Rosa. Eso es así como yo bailé con Don Porfirio. Había una No, película que se hay llamaba una así. película que se llama Anoche bailé con Tongolele. Y Beto sí puede aplicar esa. Anoche bailé con Tongolele. Beto bailó con con Tongolele en un festival de cine al cual nos invitaron. Terminan las presentaciones del día y en la noche hay un cóctel y Beto saca a bailar a Tongolele. A ver, señora, lleve el ritmo, por favor. Lleva el ritmo, ¿no? por favor. Exacto. A ver, mueva un poco la cadera, poquito la por cadera. favor. Ya me imagino a Beto dando... Por cierto, para los que Consejos. todavía no saben cómo escucharnos en el radio, en vivo, en directo, pueden sintonizarnos a través del www.elconvite.com.mx. Ahí en la carátula del convite, ahí está el reproductor, le ponen play si no se reproduce en automático y ya nos pueden escuchar desde su coche, desde la casa, desde donde estén. Se escucha aún así. Exactamente, le pueden apagar y se sigue escuchando, así que no hay Así problema, es como una radio a la maldición. antigua. Sí, es una maldición. Lo pueden apagar y se va a seguir escuchando. Y los que ya están acostumbrados a verlo diferido en YouTube, en Facebook. Bueno, Pero sin que nos música, sigan. eso no está bien. Nos ¿Qué vamos con la vamos? segunda. Y La esta es segunda. creo que algo platiqué porque hablaba yo del perrol de Alejandro Pérez Sáez en la anterior emisión. Sí. Y algo mencioné de este personaje que vamos a escuchar, porque aparte es parte del movimiento rupestre, o esto de que se llamó movimiento rupestre, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Porque si hay algo que es lo rupestre, digamos, era el tocar con una guitarra de palo y cuerdas de tripa de perro, ni siquiera de gato, lo que se presentara y las crónicas que se decían y la recuperación de lo urbano, en fin, que eso lo hizo evidentemente Rodrigo González y lo hacían otros que siguieron a Rodrigo González, que ya estaban haciendo cosas, pero que finalmente lo que aglutinó al movimiento rupestre fue la presencia de Rodrigo en un momento posterior a su iniciación. Pero ahí como que brincaba, no solamente la camerata rupestre, que se ponía así, de Armando Rosas, que tocaban instrumentos que pareciera que no tenían nada que ver con esa guitarra de palo de las que estamos hablando, sino lo que brincaba abiertamente era a Eblen Macari, que Eblen Macari tocaba cualquier cosa menos algo rupestre. Exacto. En ese sentido de te trajiste la piedra pómez junto con la joyería, ¿no? Entonces vamos a escuchar una pieza que además tiene mucho que ver, la letra de Eblen Macari, con lo que estaba sucediendo en ese momento, en los años 80, con, digamos, la música alternativa, la canción alternativa. Por un lado estaban los llamados rupestres, por otro lado, bueno, estaba el Three Souls in My Mind, obviamente, y lo que quedaba en los hoyos funkis de rock and roll y de rock. Y estaban el inicio de lo que acabó siendo un asunto hegemónico, que era la presencia, por un lado, del Cono Sur y por el otro lado, de la nueva trova cubana y de la canción nueva de Cataluña y en fin, ¿no? Por coyunturas políticas. Pero lo también importante que sucedió es que hubo un redescubrimiento por parte de los jóvenes hacedores de música
de lo que se llamó música regional desde siempre, sobre todo con Vasconcelos y sobre todo con el cardenismo, en fin. Claro. La música que se tocaba en Veracruz con el son jarocho, con el huasteco, la música de Tierra Caliente. Y entonces cuando en esta letra escuchemos lo que dice Blen Macari, yo nací en esta ciudad, yo no nací, mi folclore es este, yo oigo a los Beatles, yo oigo esto que es mi información. Yo no nací en la Huasteca, así se llama la rola, y es un disco que hicimos, y digo hicimos porque participamos nosotros antes de ser Alebrije en la serie El Jabalí Trepador, y se llama un producto de los 60s. Blen Macari es quien está tocando aquí, una rola suya, cantando con voz fina y delgada, punteando la guitarra y además metiendo el sintetizador, utilizando, como decías de Charly García, utilizando ya opciones tecnológicas que no necesariamente eran las que abundaban en otro tipo de expresiones, ¿no? Lo que pasó en Cuba con Síntesis, con el grupo Síntesis, Exacto. ¿no? Que de repente le metían sintes, que le metían guitarra eléctrica, que le rompieron el esquema a los que pensaban que la guitarra eléctrica era un enemigo ideológico. Totalmente. Y Bueno. creo que a final de cuentas todo esto pareciera como que eran algunos géneros que a lo mejor estaban a flor de piel saliendo por todos lados y todo era escena emergente. Nada salía, pero todos los que estábamos escuchando o haciendo música lo conocíamos. Y sin embargo había también una actitud muy miserable de algunos que después se volvieron admiradores cuando murió, por ejemplo, Rodrigo, de su quehacer, ¿no? Él fue nuestro Dylan. Cuando, a ver, chiquitito, yo te conozco y hace 15 minutos antes de que se muriera Rodrigo, tú decías, pues ese güey, ¿qué? Exacto. Entonces, no, en fin, oportunistas toda la vida, viejo. Esto es sobre Blen Macari, un producto de los 60s. Pero claro, uno dice, eso es un exponente de la creación rupestre, de la canción rupestre. Sí, pero por ahí un exponente que lo mismo escuchó a Telemann, ¿no? O a Juan Sebastián Bach, y que utilizaba técnicas de grabación distintas. En fin, este es un disco, un producto de los 60s del maestro Blen Macari, que sigue allí, sigue haciendo música y lo sigue haciendo muy bien, experimentando con cuestiones sonoras distintas, como por ejemplo toca mucho con gente de digamos que muchísimo más joven, pero que tiene una propuesta muy atractiva que empata muy bien, como Cabezas de Cera, Sí. con la gente de Cabezas de Cera, ¿no? En particular con con uno de los integrantes. En fin, hay toda una historia de Blen Macari y se integró o fue parte de esto que era un grupo pegado con masking tape de algún modo, pero que funcionó muy bien para sobre todo ubicar una canción urbana, ¿no? En donde encaja igualmente, aunque nunca quiso decir yo formo parte de este movimiento, ni le interesa, gente como Jaime López, donde encajarían los de Mamaceta si se hubieran querido subir al autobús, Sí. ¿no? No es que hayan no pedido permiso o hayan pedido y no se los hubieran dado. Donde encajaría Guillermo Briseño, por supuesto, en fin, hay antecedentes en estos saberes, en estos haceres de los años 70, bueno, después de los años 60, después de que la sacudida enorme que representó la Revolución Cubana, hubo obviamente respuesta en la creación de música en toda América Latina. Y creo que una de las grandes exponentes desde Venezuela era esta mujer que vamos a escuchar, una gran cantante que nació en España pero que triunfó en Venezuela y acabó viviendo de nueva cuenta en España, vino a México. La 4, ya te había dicho, mano. Era un 4. Te digo, atento por favor, no me hagas que no te dé de lo de la payola que nos dé Sara, que no te reparta una cantidad. Esta mujer a la que me estoy refiriendo, una gran cantante, una estupenda voz, expresiva, realmente muy atractiva, es la todavía viva y bien
Soledad Bravo. Escuchemos, hace poquito fue un aniversario más de este cantante, de este compositor que era Alfredo Zitarrosa. Escuchemos esta rola que se llama El violín de Becho. Se celebró hace unos días, el 10 de marzo, el onomástico de el compositor de esto, de Alfredo Zitarrosa, que vivió en México en algún momento, como tantos otros que tuvieron aquí, que encontraron un refugio ante las dictaduras. Y uno piensa, bueno, los que votaron por Milei nunca les platicaron lo que fue la dictadura, ¿no? Y claro, Milei diciendo sus declaraciones, llevábamos 50 años de marxismo en este país y bla, bla, y dices, a ver, maestro, No tienes Videla, ¿te parece que el golpe militar, por ejemplo, tenía algo que ver con lo marxista? Pero bueno, en fin, uno no entiende. Pues bueno, la última declaración que hizo, ¿no? Acerca de, bueno, Ojalá fuera la si última. Dios nos dio el planeta, no es para contemplarlo. Exacto. Bueno, vamos a cambiar la tónica en cuanto a las fuentes, porque normalmente se van a utilizar siempre aquí viniles, pero tengo una muy buena noticia para los que crean que es buena noticia. Resulta que ya, bueno, pongo en antecedentes, ubico. Nosotros tenemos un trío en Jalapa que se llama El Código Postal, donde canta Mese Merari, donde participaba Paco Aragón en la guitarra, un muy buen guitarrero, y yo estaba en el saxofón. Y hace algunos años tuvimos un concierto que ya salió como disco, me lo acaban de entregar, como disco compacto, existe en las plataformas también. Última llamada, El Código Postal. Y quiero compartirlo con ustedes, el compacto ya existe, por ahí si se les da la gana, ubíquenos y se los vendemos a un precio muy barato. Hubieran sacado el vinil. Es carísimo. Esto lo pagué yo. El disco es de Pentagrama y salió en las plataformas por Pentagrama, pero el disco del Código Postal, Última Llamada, como disco sólido, salió en CD. Ahora, si tú quieres, el convite quiere convidarnos la posibilidad de sacar en vinil, maestro, yo abierto, ¿eh? Mira, yo creo que sucede algo hoy que muchos de los que coleccionamos música buscamos más el vinil porque hay un... Somos fetichistas, yo creo que todos los que amamos la música somos fetichistas y nos gusta el vinil. Y todos los amigos que tienen en sus tocadas llevan sus discos, los viniles se venden, se acaban. Los CDs, como hay plataformas, no se mueven tanto. Bueno, ustedes no le hagan caso a Edgardo y compren el disco de Última Llamada del Código Postal. Porque además si no lo compran en esos... Me voy a quedar con esa deuda. No, más allá de que se quede con esa deuda, va a ser difícil que lo vayan a conseguir. O sea, si no es ahí, se acabó. Le voy a tener que cobrar más payola a las personas que me pidan una rola de... Sara, ya no vas a poder pedir rolas, ¿eh? Bueno, el Código Postal, Última Llamada, y este es un... Bueno, déjenme decirles que el Código Postal es un grupo que combinaba... Obviamente ya no va a haber más conciertos del Código Postal, este es el último, porque Paco Aragón lamentablemente se murió. Paco Aragón, Mese Merari y yo hacíamos el Código Postal, combinando la voz muy blusera y muy capaz para interpretar de una manera muy sabrosa el bolero de Mese Merari, la guitarra flamenca de Paco Aragón, que aparte era un músico de todoterreno, dirían los vendedores de automóviles, y lo mismo cantaba, además cantaba con voz de contratenor, cosa que era muy simpática, cantaba muy bien con otro tipo de registro y tocaba muy bien todo tipo de música, era una rocola, se sabía todas las rolas. Y yo estoy en el saxofón soprano y esta pieza es de Álvaro Carrillo y se llama Un Poco Más. Si quieres, ya con esta nos despedimos. Entonces damos los créditos de una vez. Venga. Alain Derbez en la locución principal, creador del programa. Sara Rangel en los instrumentos técnicos. Y la payola. Y la payola, efectivamente. Y Edgardo Aguilar de colado. De achichincle. No te no te pongas otro título que no es el que te mereces. No. Pero con H.
con achichincle, como el Golfo de Hormuz, ¿no? Ya, Sí. el estrecho de Hormuz, que lo Hormuz, ponen ya con exacto. H también. No. Y México, que ya lo están poniendo otra vez con J, ¿Con J? los españoles. Volvemos a España. Ay, por piedad. En fin, ¿en qué Bueno. mundo estamos? Qué bueno que Sí, ya se le está invitando al rey. la radio nos... Bueno, eso está bien, va a venir el rey de chocolate. Hay muchos Exactamente, chistes. hace su rey número, ¿no? No, mientras no venga el otro, bueno, va a venir aquí a poner un casino. Llévensela leve, esto es las innecesarias pero imprescindibles.